Buen día, buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un encuentro para aprender sobre niñas y niños de alta sensibilidad. Hoy día vamos a compartir con Natalia Correa para aprender sobre niñas y niños de alta sensibilidad. Así es que queríamos contarles que estamos desde el Colegio San Francisco de la Selva, aquí en Copiapó, en la tercera región de Chile, para compartir, aprender, divulgar, hacernos presentes en la vida de muchas peques y pequis, y pecos y pecus, y pequitas, y ayudarles a vivir, a compartir, a ser felices. Así es que bienvenidas a las personas que están. Vamos a hacer una invitación, ¿cierto? A Natalia. Vamos a ver. Vamos a ver que Natalia ya está lista también. Bienvenida a las personas que están acá y a todas las personas que también nos van a poder ver cuando quieran. Acá va a quedar el live para que ustedes compartan con nosotras, con nosotros y aprendamos un poco más sobre niñas y niños de alta sensibilidad. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, ¿y tú? Qué bueno, bien también aquí. ¿A dónde estás tú? ¿En qué parte del mundo estás? Dani, yo estoy en Santiago de Chile, Qué en un rico. día un poquito nublado, ¿Ya? pero bien, feliz, contenta. Gracias por la invitación, contenta de estar con ustedes, poder conectarme a través de las maravillas de la tecnología, de estar yo en Sí, Santiago, ustedes allá en Copiapó. sí. Así es que feliz de disfrutar estos privilegios tecnológicos de poder comunicarnos y compartir información, experiencia. Ciertamente. Y aprendizaje, que es lo que le contaba yo al inicio, que es la energía positiva de poder compartir aquello que nos hace felices, que es aquello que podemos seguir enseñando. Y también gracias a ti por haber aceptado esta invitación desde nuestro colegio, desde nuestra iniciativa de futuro, en la cual queremos que muchas personas más sepan cómo ser felices, sepan cómo apoyar a otras personas. Y ahí me gustaría saber de ti, que tú nos pudieras contar cómo fue tu camino de formación personal, profesional, para llegar a este punto que nos vas a enseñar hoy día sobre niñas y niños de alta sensibilidad. Sí, bueno, yo soy psicóloga de profesión. Debo reconocer que en mi vida jamás pensé que iba a ser psicóloga. Ya. Este fue un regalo que llegó a mí, eh, bastante mágico, porque si yo miro para atrás, sí, pues era lo que yo andaba buscando. De hecho, el otro día yo pensaba y decía, yo nunca pensé que mi trabajo, mi labor, podía llegar a hacerme tan feliz, tan feliz. Y es esa sensación de poder acompañar familias, papás, personas, niños, que, que así como alguna vez la niña que yo llevo dentro y la niña que fui, también pasó situaciones que a lo mejor no fueron tan adversas, pero uno sí lo vivió de una forma distinta porque bueno, yo soy una persona altamente sensible, entonces desde la experiencia, al descubrirlo, claro que tú entiendes muchas cosas que cuando niño no sabías. Entonces, al ser así, tú dices, qué genial poder acompañar papás y poder acompañar a esos niños que de la forma que a mí me hubiese gustado, ¿no? Como para que te pudieran entender mejor, para poder sentirte mejor. Eh, yo recuerdo pensamientos míos así de muy niña que eran muy de grande, pero tampoco los compartía con nadie, tampoco entendía por qué yo pensaba de esa manera o Ya. por qué me cuestionaba ciertas cosas que desde mi lógica de niña como que no encajaban, eran problemas como de grandes yo sentía. Entonces, eh, en este camino de encuentro con la alta sensibilidad, bueno, ha sido un camino largo. Yo llegué
a la alta sensibilidad y a descubrirme como una persona altamente sensible, no solo a través de mi trabajo, sino que a través de mi maternidad, cuando yo me transformo en mamá y, y se me presenta, ¿no? Una niña así muy especial, a veces difícil de comprender, eh, fuera de todos los esquemas que uno se había planteado, ¿no? Porque uno tiene una idea, como que los niños son así, asá, asá, un bebé hay que hacerle esto, esto, esto. Y cuando uno es altamente sensible, tiene necesidades distintas y claro, en este encuentro con esta maternidad al principio un poco difícil por desconocimiento, yo llego a esto y empiezo a investigarlo, a estudiarlo y, y se te abren muchas ventanas. Es cierto que muchas veces se te cierran muchas puertas, pero se te abren muchas ventanas, porque socialmente esto no es tan conocido. Mm, Entonces, para el mundo es muy difícil entender, por ejemplo, que tú dices algo de alguna forma y al niño le afecta y llora, por ejemplo. Entonces de repente dicen, oye, pero si no es para tanto. O sea, ¿qué pasó? Y tu niño altamente sensible necesita más cuidado, necesita otros tiempos, mm. pero es solo conocimiento, conocimiento del rasgo y saber qué hacer, porque uno siendo altamente sensible puede tener una vida perfectamente normal y feliz. Que eso quede súper claro. Sí, qué importante dejar eso súper claro. No es como ustedes por allá, nosotros por aquí y ustedes más allá todavía. No, no es así. La inclusión es parte de, como tú contaste, comprender o enseñar justamente eso. Por ejemplo, ¿qué características son parte de personas o niñas y niños altamente sensibles? Mira, lo primero que hay que dejar en claro que la alta sensibilidad no es una enfermedad, no es Claro, una patología, es un rasgo de personalidad ya. que tiene que ver con una forma distinta de ser. O sea, la alta sensibilidad no se diagnostica porque no es un diagnóstico, ¿ya? Son ciertas características Ya. que te hacen vivir la vida, sentir la vida de una forma distinta. Entonces, básicamente, para entrar dentro de la alta sensibilidad es un rasgo que descubrió más o menos en los años 90 la doctora Elaine Aron, ¿ya? Tiene muchos fundamentos científicos Ya. y ella, la descubridora del rasgo, dice que para ser altamente sensible tú tienes que cumplir con cuatro pilares que son fundamentales. El primero de ellos es el procesamiento profundo de la información, ¿ya? Ya. Es decir, como darle vuelta a cada pensamiento. Entonces las personas altamente sensibles como que rumiamos mucho, pensamos mucho las cosas, investigamos mucho. De ahí se desprende que existe una capacidad creativa también súper importante Ya, porque ya, ya. pasamos de una idea a otra, mezclamos información nueva con información antigua, ¿ya? Y claro, esto tiene su lado A y su lado B, po. Su lado A es Mm. que puede ser mucha creatividad, ideas nuevas, puedes tomar muy buenas decisiones porque tú piensas mucho y ves todos los ángulos de un posible problema. Y el lado B es cuando, claro, la rumiación es mucha, ¿cierto? Y te quedas como agobiado con una idea, a veces te quedas como medio pegado con una idea. Y Ese, te voy a cuéntame. consultar, ese lado B, por ejemplo, porque al igual que el lado A, en la generación del pensamiento, crea una percepción emocional también dentro de la persona, tenga la edad que tenga. Entonces, puede ser que incluso ese lado B, en esta alta sensibilidad, te lleve como a ciertas emociones más negativas o menos placenteras, digámoslo, y te deje un poquito pegada, pegado. Claro, si tú no gestionas este pilar, digamos, adecuadamente,
puedes quedarte pegado en esa emoción displacentera mucho rato, mucho rato. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, Mm. porque en la medida en que yo me conozco, puedo decir, ah, ya, Nati, ¿sabes qué? Ya, sal de ahí, y yo me llevo, ¿cierto?, a salir de ahí. O el conocimiento de este niño o niña que yo tengo también, porque en la medida en que yo soy el cuidador, ¿cierto?, de este niño o niña, yo puedo darme cuenta que está entrando en este círculo y le ayudo a salir con alguna actividad que puede ser muy simple. Nosotros, adultos, papá, mamá, docente o cualquier persona que esté a cargo de un niño altamente sensible, podemos aplicar ciertas estrategias para ayudarlo a salir de ahí. Nosotros vamos a funcionar como correguladores, Ya, ¿cierto? Como este sí, corazoncito auxiliar que le va a prestar servicio para que pueda salir de ahí. En nosotros los adultos, claro, no, a lo mejor es mucho más, puede ser mucho más autogestionado, ¿cierto? Pero los niños necesitan de nosotros para poder ayudarlos a salir de ahí. Un ejemplo súper simple de esto. En algún minuto a mí me pasó que mi hija se quedó pegada con una idea, ¿ya? ujú, Con una idea que le estresó mucho. ya, Los niños altamente sensibles además tienen una cualidad súper importante, que uno al ser altamente sensible tiene un sistema nervioso que es mucho más consciente, ya, ¿ya? Consciente de los estímulos externos, pero ujú, también de lo que a ti te pasa. Entonces, cuando internamente. tú, altamente sensible, te escuchas, tú sabes, puedes saber lo que tú necesitas. Y a mí me sorprende mucho en los niños que cuando uno permite que el niño se exprese y se escuche sin poner palabras uno o sin ofrecer alternativas antes, ¿cachai? Cuando Sí, uno le deja como ese tiempo para que se exprese, el niño sabe lo que necesita para sentirse mejor. wow, Entonces, por ejemplo, en esta situación que yo te pongo, fue una situación que a ella le estresó mucho y le generó una idea, un pensamiento. Entonces ella decía, mamá, es que no me puedo sacar esta idea de la cabeza, es que no puedo, es que no puedo. Entonces yo le decía, ya, hija, tranquila, démosle tiempo, va a pasar y no sé qué. Entonces ella me dice, mamá, ya tengo una idea. Y llega y agarra una servilleta, que era lo que tenía a mano, ya, y un lápiz, y dibuja la idea. Y entonces me dice, ya, esta es mi idea, esta es la idea que tengo, y ahora la rompe. Entonces dijo, la voy a desglosar en muchos pedacitos y la echó a la basura. Entonces me dijo, ya mamá, la idea se fue. wow, Entonces eso jamás se me hubiese ocurrido a mí como estrategia en un mm, momento como de estrés, por ejemplo. claro, Sin embargo, como la estrategia fue acompañar, ya tranquila, estoy aquí, esto va a pasar, etcétera, la claro, idea pudo surgir de de ella. ella, Y eso claro, tiene que ver con este pilar, pues con el procesamiento profundo de la información. O qué sea, cool. puedo estar tan conectada que llego a saber qué necesito para sentirme mejor. Romy menciona que ella que incluso le afecta al dormir. Entonces puede ser que en este autoconocimiento Romy pueda encontrar su propia experiencia de sanación o de regulación escuchándose, ¿cierto? ¿Cabe esa posibilidad, Natalia? Claro, claro. Qué bueno. Claro, súper importante. Ahora, con respecto al dormir, al sueño de los niños, Ujú. vamos al segundo pilar de la Sí, alta sí, 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 sensibilidad, estábamos en el primero. que es como tendencia a la sobreestimulación. ¿Ya? Las personas altamente sensibles tenemos un sistema nervioso, como yo te decía, que es mucho más consciente. Ya es Sí. como, ya, nuestro sistema nervioso tiene un filtro que filtra la información que ingresa. Ujú. ¿Ya? Sí. El sistema nervioso de una persona altamente sensible, por decirlo de una forma coloquial, es que tuviese un filtro con orificios más grandes.
Por Ouch. tanto, ingresa mayor cantidad de información que el sistema nervioso debe procesar. Mm, Entonces, imaginemos que con información es todo. Información es cosas que veo, cosas que escucho, cosas que puedo leer, cosas que puedo tocar, energías que a lo mejor puedo sentir. ¿Te has fijado que cuando una persona dice así como, hoy no, yo me siento súper cómoda contigo? No, yo claro, con esa persona no me siento tan cómoda. Ya, eso también es una sensación claro. que ingresa a través de este sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, cuando la información entra, imaginémonos, y perdónenme los expertos en neurociencia, pero porque esto es como muy coloquial, Ya. ¿ya? Pero cuando la para que se entienda, Sí, pues sí, cuando la pues sí, pues. información ingresa por ese filtro, es como que al otro lado, una vez ingresado, existiera un saco, ¿cierto? Que recibe esa información, ¿ya? Si pensamos que el filtro tiene los hoyitos más grandes de una persona altamente sensible, ingresa mucha más información. Claro. Por tanto, el saco de información que hay que procesar se llena mucho más rápido. Y cuando este saco se llena, nos sobreestimulamos. Entonces, ¿qué es y cómo se puede observar la sobreestimulación? El defecto, Por digamos. ejemplo, puede ser que alguien llore porque, ¿Ya? porque necesita drenar. Entonces Mm, alguien llora y de pronto ves el niño que llora, no sé, se le cayó el dulce. Y normalmente no llora porque se le cayó un dulce, pero esta vez se echa a llorar y nadie entiende nada, mm, ¿cierto? O que le dé una rabieta importante. mm, Y eso es un indicador de que probablemente está sobreestimulado. ya. Y ahora también con el sueño. Puede que llegue la hora de la noche y le cueste dormir porque la información del día fue tanta que no se alcanzó a procesar, entonces todavía nos queda información pendiente y nuestro sistema nervioso está full activado. Claro, Entonces, como no está dispuesto al descanso, claro. porque sigue trabajando. ¿Y alguna experiencia como para practicar y darle a Romy, por ejemplo, y a muchas personas más que puedan estar necesitando? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Con el caso del dormir, por Mm, ejemplo, o como para apagarse cuando acaba el día, como para sí, disponerse, eh, es súper importante como planificar un cierre del día. Por ya, ejemplo, una pequeña conversación con tu niño, con tu niña o con uno mismo. Si uno adulto también puede terminar súper saturado y no, y tener dificultades para dormir. claro. Entonces, hacer como el ritual del cierre del día. ¿Qué fue lo que más te gustó en este día? Como para que a través de el que tú vayas hablando, verbalizando, tú vas sacando la información que quedó pendiente de este día. Claro. En los niños, por ejemplo, funciona mucho dibujar. Mm, Los cuadernos, los lápices son mis mejores amigos. Yo voy con cuaderno y con lápices a cualquier parte. ya. O sea, yo tengo que ir, por ejemplo, a un lugar donde sé que tengo que esperar Ujú, y el cuaderno y los lápices son mis mejores amigos, porque mientras se espera, como el esperar también produce como este grado de impaciencia que termina saturando, ujú, tú sacas información a través del dibujo. claro, Entonces pueden hacer un dibujo de su día, por ejemplo, o de la última idea que tienen en su cabeza. claro. Uno adulto puede escribir lo que se le venga a la mente en ese minuto. Y entonces de esa forma tú sacas, te vacías y entonces puedes estar ya más dispuesto al descanso. Si a eso tú le agregas una música suave, a lo mejor que te disponga a descansar, una meditación en el caso de los más grandes, una meditación Claro. pequeña para el caso de los más chicos. Es súper importante en los niños desde muy pequeños, enseñarles a respirar, por ejemplo. La respiración es una herramienta que te sirve en todo momento. Ya. Y es solo el ejercicio de toma aire por la nariz. Imagínate que el globo, hay un globo en tu guatita y ese globo se infla. Y luego con calma, despacito, botamos.
Y ese solo ejercicio, si tú lo haces a diario, te puede servir en muchos momentos porque, por ejemplo, si yo le enseño a respirar a un niño en medio de una rabieta, es muy difícil que me pesque, Claro. porque está en medio de la rabieta. Pero si esto lo manejamos desde antes, lo hacemos en momentos de tranquilidad y en medio de la rabieta, y yo le digo, a ver, pero respiremos, a ver, acuérdate. Y si yo lo acompaño y le digo, lo tomo de las manos, por ejemplo, y le digo, mira, ya, hagámoslo juntos, yo te ayudo, y respiramos, y tú respiras con él o con ella, es impresionante cómo el estado de calma le ayuda. Y si está como a lo mejor muy... Ah, bueno, aquí es muy importante que el adulto que está acompañando a este niño esté regulado, Claro, sí, ¿cierto? sí, por supuesto. Partimos de la base que estamos regulados, nosotros estamos en calma, Claro. ¿cierto? El contacto con mi corazón, por ejemplo, y decirle, mira, pone la mano en el corazón y intenta escuchar los latidos de tu corazón mientras tú vas respirando y fíjate cómo cambia. Y eso también te baja, te relaja. Y Qué bueno. podemos trabajar, ¿cierto? Esa sensación de detengan el mundo, por favor, que me quiero bajar, ¿no? No Claro, puedo más, claro, que sería nuestro segundo pilar. claro. La experiencia de la armonía, ¿no? Del equilibrio, Exacto, la sensación de exacto. Hay paz. todas las actividades artísticas, por ejemplo, generalmente los niños altamente sensibles tienen muy buena afinidad con alguna actividad artística. Ya. Entonces el pintar, el dibujar, el cantar, el tocar algún instrumento, eh, es muy, es muy importante para recuperar la armonía. Ujú. Claro, en la experiencia previa también, como tú dices, como brindarles esos espacios antes de que suceda esa experiencia más desarmónica o menos agradable. Claro, Qué bueno. Ahí nos da harta tarea aquí en los equipos colaborativos, llámese docentes, apoderadas, madres, padres, equipos directivos de nuestro colegio San Francisco de la Selva, aquí en Copiapó, donde estamos transmitiendo en vivo y después va a quedar compartido para que muchas más personas conozcan de niños y niñas altamente sensibles con la psicóloga Natalia Correa. sí. Natalia, Y habiendo visto cuen- dos pilares, cuéntame. ¿pasamos al tercero o nos queda algo muy importante de alguno de los otros previos? No, porque ahí podemos ir retomando lo que se haya quedado. El Vale, gracias. tercer pilar Ujú. tiene que ver con la alta empatía y la emocionalidad intensa. Entonces, ¿Cómo por sería eso? ejemplo, las ¿Mm? personas altamente sensibles son muy empáticas, Mm. pueden ponerse muy fácilmente en el lugar del otro, Ya. pueden sentir lo que el otro está sintiendo y hacer ese sufrimiento, por ejemplo, propio incluso. Ya. Wow. Y querer hacer algo por ayudar a resolver, a que el otro se sienta mejor. Mm. Ya. Esta alta empatía también se expresa, por ejemplo, en la preocupación por el medio ambiente, porque los animales no sufran, porque, no sé, eh, cuidemos, cuidemos los árboles, las plantas, eh, porque no haya contaminación. Mm. Entonces les surgen a propósito del primer pilar, que es el procesamiento profundo de la información, Ya. como muchas ideas como para ser eh, protectores del medio ambiente, o les cuesta entender que haya personas, por ejemplo, que no lo Mm. cuiden. Ya. Eh, Tengo una pregunta. dime. Son dos. En esa experiencia, por ejemplo, de no entender, ¿cómo de no entender que hayan sucesos o personas inquietantemente menos sensibles o dañinas, entre comillas, o que generen experiencias negativas a otras personas? Nuestros niñas y niños altamente sensibles, ¿cómo podemos guiarles a la comprensión de que este mundo, como dice, de todo hay en la viña del Señor? Mm, ¿Cómo guiamos? ¿Es una experiencia que guiamos
verbalmente, la podemos hacer en familia, la podemos hacer en un consejo de curso, con ejemplos. ¿Cómo podemos guiar de manera concreta esa comprensión de nuestro mundo real a niñas y niños altamente sensibles? Mira, generalmente eso es algo que es súper difícil de entender para ellos. Ya. Yo me he encontrado, por ejemplo, con niños que no entienden por qué compañeros molestan a otros compañeros, por ejemplo. Ya. Entonces ahí la idea es mostrar cuál puede ser mi aporte en eso, porque yo no puedo influir en la conducta a lo mejor de la otra persona Ya. al 100%. Claro. Pero yo, ¿cuál es mi aporte que puedo hacer con el medio ambiente? Yo voy a reciclar, nosotros como familia, nosotros como colegio. Si ves que un compañero se siente mal porque otro está teniendo una buena actitud con él, acompaña tú a tu compañero. Entonces, de esa forma, como que mitigamos un poco el dolor que Ya. genera esta conducta en un otro. Porque Claro. probablemente el entendimiento de que hay otros que no logren ver así como el daño que hacen a la naturaleza, por ejemplo, Ujú. jamás lo vamos a lograr. O sea, es algo que probablemente no les cabe en la cabeza porque Claro. es algo que Que para que no ellos, está dentro de de sus parámetros, de su claro, esquema, no existe esa posibilidad. claro. Entonces, ahí, como sabemos que no tenemos el control sobre la conducta del otro, Ujú. ahí yo creo que hay que apuntar como para bajar la ansiedad que genera esto, en Claro. cuál puede ser mi aporte frente a esta situación. Y Ujú. con ejemplos de hacer cosas, po, hacer Ya. cosas como familia, hacer cosas como colegio. O sea, además de cómo hacer la comprensión o la verbalización de mis aportes, o haberlas dibujado o haberlas escrito, llevarlas a la acción, digamos. No quedarnos solamente en la experiencia verbal, sino que hacer una acción que nos permita calmar esa ansiedad, como tú mencionabas, o generar una expectativa diferente, en donde estas niñas y estos niños altamente sensibles vuelven a su eje de armonía, de felicidad, se me ocurre, de comprensión y de amor, ¿cierto? Claro, porque un niño altamente sensible necesita sentir que está haciendo algo para mitigar ese sufrimiento de un otro o Ya. ese sufrimiento del planeta, del compañero. Entonces, se sienten mejor al saber que hay una acción concreta, que estamos haciendo algo para contribuir. Necesitan eso. Ya. Y cuando trazamos un plan, un niño altamente sensible te lo va a cobrar hasta que la ejecución se realice. Excelente, excelente. Qué Porque de bueno. verdad que es así. Yo he Ya. visto, por ejemplo, los niños que a mí me han sorprendido cuidándose en esta pandemia Ya. han sido niños altamente sensibles, que por ejemplo han llegado a circunstancias familiares, Ujú. reuniones familiares, y entonces la gente adulta les ha dicho, ay, pero sáquese la mascarilla si nosotros somos familia. Ya. Un niño altamente sensible es capaz de decirte, sí, somos familia, pero la distancia social se tiene incluso con la familia. Mira, Entonces el uso de mascarilla es fundamental en todo momento aunque seamos familia. Son increíble. muy rigurosos, a Ya. veces un tanto inflexibles. Ouch. Por eso es que como adultos es súper importante que nosotros podamos ser flexibles. Y ahí me fui Claro. como para otro lado, pero es algo muy No, importante que no, quiero es como dar importante, sí. como mensaje a Sí, los sí, sí. papás y a los docentes también. Nosotros tenemos que educar la flexibilidad, por decirlo de alguna forma. ¿En Ya. qué sentido? A mí me ha tocado, por ejemplo, y esto yo debo agradecerlo a las profesoras de mi hija, que de verdad son un 7, si algún día me ven, que las adoro, eh, porque, ejemplo, había que hacer una actividad así como disertación, ¿ya? Ella es chica, va en cuarto básico. Ya. Entonces esta disertación le hablaron como de un papelógrafo que había que preparar, ¿ya? Entonces ella dijo,
pero es que sabes que yo no quiero hacer un papelógrafo, yo quiero hacer un PowerPoint. Entonces las profesoras le dijeron, perfecto, prepara tu PowerPoint y haz tu presentación. Ya, hizo un PowerPoint así como hermoso porque ella se maneja mucho y le gustan los detalles y la tecnología y todas estas cosas. Entonces ahí ocurre, ¿cierto? Claro. La demostración de esta flexibilidad. Porque si a ella le hubiesen dicho, no, es que tiene que ser un papelógrafo. Si hubiese Ouch. enfrascado ahí en que no quiero hacer un papelógrafo y hubiese hecho algo súper de mala gana, probablemente hubiera aprendido la mitad de lo que aprendió porque no estaba tan motivada. Claro, ¿Se entiende? Entonces sí, podemos hacer ciertos ajustes. Un niño altamente sensible necesita que uno haga ciertos ajustes y que le muestre flexibilidad, porque de esa manera yo puedo negociar más adelante, por ejemplo, y claro. decirle, mira, ¿te acuerdas que hay veces que tú no quieres hacer las cosas de esta forma porque no te queda tan cómoda? En esta situación yo necesito que tú lo hagas así Claro, porque por las razones que sean, claro, porque esto es lo mejor para el grupo curso, esto es lo mejor para la familia, porque, porque no sé, porque las normas, no sé, las leyes son así, claro. independiente de la situación que sea. Mm, Entonces, ahí mostramos que hay veces en que yo puedo flexibilizar y no hay ningún problema, claro. pero hay otras situaciones en las que no se puede por Mm, distintas razones. Y aunque claro, sea incómodo, es necesario que sea de esa manera. Y yo te claro, acompaño para claro. que no sea tan incómodo. La compañía es Es clave fundamental. también. Esa compañía a veces puede ser entre pares. Por ejemplo, no es hacer grupos. Ah, ustedes son altamente sensibles, ustedes no son altamente sensibles. No, digamos. En la experiencia de cuando nosotras, personas adultas, nos damos cuenta de que parece que en sala sí tengo niñas y niños altos sensiblemente, o sea, sensibles, o sea, de alta sensibilidad. Eso, Mm. Entonces, quizás con esta información yo podría crear equipos de trabajo, de acompañamiento. Podríamos tomar también ese tipo de características de nuestros estudiantes para generar actividades también enfocadas en conjunto. O sea, me estoy cuestionando la capacidad de trabajo colectivo. Niñas y niños altamente sensibles son fáciles de colectivizar en un motivo, en un objetivo, o les cuesta esta experiencia de, sí, vamos todos juntos, ¿eh? No, no lo sé, me mira, causa esa pregunta. depende de cada niño, porque hay Ya, niños, por ejemplo, que son muy extrovertidos y a ellos ya, no les cuesta ir y estar con un grupo de gente. En el caso de los niños que son más introvertidos, a ellos les cuesta más, pero van a poder integrarse en la medida en que ellos se sientan acogidos dentro de este grupo. Es decir, por ejemplo, que, que no haya como brusquedad en este grupo, por ejemplo, o que, o que cuando un niño se sienta respetado dentro de ese grupo. Entonces a ese niño que es más introvertido va a ser necesario para que se sienta acogido dentro de ese grupo, probablemente mayor intervención del adulto que guía la actividad, ya, como soporte de seguridad claro, probablemente, claro. para poder mediar ciertas situaciones que podrían ser percibidas como violentas, por ejemplo, como poco respetuosas para ese niño, para que finalmente no quiera así como salir arrancando y no Claro, venir nunca más. claro, claro, claro. Sí. Mm. Qué bueno que tomamos en cuenta esos puntos. Me ayuda mucho, me ayuda mucho. Pero ponte tú, a mí me Mm, tocó sí, desde mi experiencia personal, sí, en mi enseñanza básica, yo no tuve un grupo de amistad muy grande, porque no me sentí cómoda, claro. probablemente. Y bueno, eso era un problema para todos los adultos que me rodeaban, pero para mí no era un problema, en verdad. Así como, Mm,
Como Qué buen siempre fue punto. como que esta niña tan tranquila, como que siempre se siente y mira, y yo era muy feliz disfrutando, ver cómo los otros jugaban o hacían las cosas. Justamente porque yo miraba y observaba y procesaba muchas cosas y yo me divertía mucho en mi mismamiento. Claro, tu foro interno. Sí, 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 sí. y tenía una amiga y mi amiga era como más o menos parecida y entonces compartíamos esto y para mí nunca fue un problema. El problema fue para los adultos que te veían tan solo. Y mi problema empezó a ser cuando llamaban a mi mamá, que yo no socializaba, que yo estaba sola, que no sé qué, y yo me sentía forzada a tener que contactarme con otras personas, con otros niños, para darle en el gusto en el fondo a los adultos que se aproblemaban porque yo era una niña muy solitaria. Claro. En esa consulta, ¿hay entre ti o en la experiencia que has tenido con otros niñas y niños de alta sensibilidad, logran sacar a la luz esta experiencia de soy feliz como estoy, soy feliz observando, soy feliz escribiendo, soy feliz, ahora tengo una disyuntiva, soy feliz metido en el computador llamado celular? Hay una disyuntiva. Eh, las niñas, los niños con alta sensibilidad, a ti, como en tu niñez, ¿se te podía o no hacer sensible o se te podía hacer fácil decir a un adulto, estoy siendo feliz en mi soledad, en mi quietud, en mi observación, en mi literatura, en mi redacción, no sé, estoy pensando en mis estudiantes, en mi gastronomía, etcétera, Ujú. en mi otra forma? ¿Un niño o una niña logra verbalizar eso a un adulto o cuesta y es mejor mirar, no sé, cómo es, Cuesta, cuesta. Por ejemplo, yo siento que yo niña, con el desconocimiento que había en esa época, o sea, tenés que pensar que hace más de 30 años que yo era esa niña, ¿no? ya no tanto tampoco, no, Nati, no te pongas tanto. Entonces, con todo ese desconocimiento, siento que a mí en lo personal me habría sido muy difícil verbalizarlo. Ya. Sentir que alguien me iba a comprender en ese minuto. Pero yo creo que hoy día aparecen en los colegios esas figuras significativas Sí. en quien tú puedes confiar más y tú le puedes decir, y yo siento que los niños cuando encuentran esa figura como de seguridad dentro del colegio o unos padres que entienden mucho más de hoy día de alta sensibilidad, Mm, yo creo que podría, si encontramos esa seguridad, lograr verbalizarlo. mm, sí, qué bueno. Y bueno, me pasó después más grande, en la ¿Ya? enseñanza media, que sí, ahí tuvo un grupo más grande de amigas, pero también tuvo que ver con que yo me sentí sumamente respetada en mi individualidad por estas personas. O sea, yo agradezco un montón el grupo de amigas que tuve, que Claro. siempre recuerda y hasta el día de hoy dicen, ay, la Nati, que sonaba el timbre y ella tranquilamente doblaba su delantal para echarlo perfectamente doblado en la mochila, ¿cierto? Sí. Entonces, pero en ese entonces nadie me dijo así como, oye, pero ¿por qué hoy soy pava? ¿Por qué lo así? No No, lo pues, hagáis. Siempre yo me sentí muy respetada claro. en ese ritmo, en ese orden. Entonces, claro que podía sentirme cómoda con un grupo mayor, más grande de gente, porque yo sentía ese respeto. Increíble, ¿eh? Claro. Te hago una consulta que aparece eh, con Isabel. Dice que en tu experiencia has visto link entre personas con TEA y alta sensibilidad. Hagamos algo. Disculpa que te interrumpa. Es que nos falta el 3 y el 4. Entonces te propongo que tengamos un encuentro sobre esas temáticas juntas y que tú puedas ahora esbozar un enganche para que después las otras personas nos quieran ver en la próxima. Dale. Ya, y nos dejen sus preguntas y se las respondemos Eso, así, ya más preparados. eso, Dejamos dale. una cajita ahí Eso donde sí. puedan poner sus preguntas. Sí, ya. Sí hay porque hay, para contestar brevemente la Sí, pregunta de sí. ella, eh,
hay expresiones conductuales que son muy parecidas. Entonces una persona altamente sensible puede ser una persona atea, como no puede serlo. No es excluyente, Ya. ¿ya? Pero sí también se da mucho que tiende a confundirse el TEA por algunas conductas. No sé, tú puedes pensar por ciertas conductas que es un TEA y no es un TEA, es alta sensibilidad. Bueno, ¿Ya? increíble. Gracias. Entonces, bueno, vamos en la alta empatía y en este mismo pilar también está la emocionalidad intensa, que es como tú sientes tristeza, ¿Ya? pero ya, supongamos que la gente, los nopas sienten en decibel, no sé, 100, tristeza. Ok. Un altamente sensible lo siente 1000. Así es como, me muero de la pena, se me parte el corazón. Y de verdad que se me parte el corazón. ¿Más que la película Intensamente? Sí, ¡Wow! sí. Wow. Entonces, hay una alta intensidad y por eso que es tan importante la educación emocional. Y El amigarse con las emociones, el saber que las emociones son información también y que no son nuestros enemigos. claro, Porque tú te fijas que a nivel social como que nos han criado así como, ojalá no sienta pena, ¿no? claro. Ojalá no esté triste nunca. Y claro, la tristeza a lo mejor es una emoción súper displacentera en algunos momentos, pero tiene su razón de ser y debemos darle el espacio para que se exprese. Yo no puedo pretender no sentir tristeza nunca, Claro. no puedo pretender no sentir enojo nunca. Entonces ahí la educación emocional es fundamental, que los niños puedan verbalizar qué sienten y que puedan identificar emociones. A mí me pasa que de pronto llego y me encuentro con niños, por ejemplo, que les es muy difícil reconocer las emociones en ellos mismos. Si las logran reconocer como afuera, ¿Ya? Ese niño está triste, ese niño está enojado, pero yo no sé cuándo estoy triste, yo no sé identificar cuándo estoy triste. Chanfle. Entonces es como a mí me gusta llamarle, ¿no? La alfabetización emocional aquí es fundamental. Bueno. Y eso se genera desde niños, po. Sí, Por po. ejemplo, no invalidando la emoción, sino que cuando el niño llora, por ejemplo, porque yo sé que está triste, yo se la verbalizo y le digo, ¿estás triste o estás enojado? Y ahí el niño desde muy chiquitito va entendiendo que eso es enojo, que eso es tristeza. Estás muy feliz. Oh, veo que hoy día estás muy feliz. Hay gente que no sabe reconocer lo que es estar alegre. Y esta alegría se genera como así un constructo casi como utópico que en verdad no sé cuándo voy a llegar a eso. Y estar alegre puede ser un momento en que miro por la ventana y digo, oh, la cordillera hoy día está preciosa. Y eso me puede dar alegría. No tiene que pasar algo fenomenal que me remueva para sentir Claro. alegría. Entonces, Sí. esos pequeños detalles de alfabetización emocional, como a mí me gusta llamarle, son fundamentales y es un rol que nosotros los adultos tenemos, pero como protagónico en la vida de un niño. Sí, Romy nos está aportando sobre el libro El monstruo de colores. De colores, sí. Ese es un súper buen recurso y lo pueden encontrar en internet libremente porque ya está muy difundido. Qué bueno. En YouTube también está el cuento El monstruo de colores, que es muy ejemplificador para que los niños puedan reconocer esta emoción. Estas emociones que a veces cuando uno se enreda y no sabe distinguirlas, es cuando viene esa sensación como de malestar. Y todo lo que necesitamos hacer es ponerlas en orden. Aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto otro. Sí, acá nosotros en el Colegio San Francisco de la Selva, en Copiapó, nuestras mises de enseñanza prebásica
trabajan con el monstruo de colores. Y es increíble también cómo toman sus tiempos para preguntar a las niñas y a los niños, ¿cómo vienes hoy día? ¿Con qué monstruo de color te identificas hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y esas experiencias de estados emocionales verbalizados ayudan mucho a ese reconocimiento, a esa experiencia, a ese aprendizaje de emociones que también necesitamos promover en nuestras padres, madres y apoderados, y también promover en nosotras, a nosotros como adultos, porque quizás nos falta a nosotras y a nosotros y a los niños no nos está faltando. Entonces, tenemos que encontrarnos en esa experiencia de acompañamiento sólido, habiendo pasado también las personas más adultas por esa experiencia de expresar nuestras emociones, compartir con nuestros hijos, con nuestras hijas, y llevarlas como algo natural también al momento de preguntarnos cómo estamos. Me siento con cansancio hoy. Me siento con alegría hoy día. No sé cómo me siento. Me voy a dar un tiempo entonces, porque reconocerme va a ser también muy importante. Exacto, porque, por ejemplo, si tú, sin ir más lejos, generalmente cuando a uno le preguntan ¿cómo estás?, uno siempre dice que está bien. Claro. Y entonces yo me di un espacio, claro, está bien, a lo mejor tú no quieres difundir, ¿no?, y demostrarle a todo el mundo cómo estás realmente, pero en realidad yo me he dado el tiempo para preguntarme cómo estoy, sé cómo estoy. Claro. Y aquí viene la magia de hacer buenas preguntas, ¿cierto? Cuando tu hijo llega a casa, tú le preguntas ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Lo más probable es que te va a decir bien, ¿cierto? Pero es distinto preguntarle ¿cómo te sentiste hoy? ¿Estuviste feliz? ¿Hubo algún momento en que estuvo, no sé, sentiste rabia, por ejemplo? Claro. O cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de este día? Y entonces ahí yo abro el diálogo. Claro. Pero si pregunto, ¿cómo te fue? Lo más probable es que solo me contesten bien. Chao, Claro. nada más. Me voy a jugar. Adiós. Claro. Y hacer la coherencia del tiempo también. Hacer la coherencia de, te voy a poner atención cuando me respondas. Entonces mi cuerpo, mis ojos, mis orejas van a disponerse a escucharte. Exacto. Y mi corazón va a Aquí, estar más cerca. yo esto lo puedo ligar con el cuarto pilar de la ¿Ya? alta sensibilidad, que tiene que ver con la sensibilidad a las sutilezas, o sea, una percepción sensorial exacerbada. Ya, esto básicamente tiene que ver con que están todos los sentidos mucho más activados. Entonces, por ejemplo, puede presentarse ciertas alergias a algún alimento, a alguna textura, ¿Ya? cierto malestar por algunos ruidos, por ejemplo, ¿Ya? cierta molestia con algunos colores o con algunas luces que te molestan fuertemente, alergias en la piel por alguna razón, pero Me también vino, esta sensibilidad a las sutilezas tiene que ver con percibir pequeños detalles. O sea, si alguien se cortó el pelo y súper poquito, lo más probable es que ellos se den cuenta. Si alguien movió algo de lo que estaba, lo más probable es que ellos sepan que alguien estuvo ahí porque se movió el autito que estaba azul, que estaba ahí, entonces ahora está 2 centímetros más acá. ¿Te fijas? Y en eso también está la disposición corporal del interlocutor, porque cualquier actitud que haga pensar, no sé, que tú estás mirando el celular de reojo y tú estás jurando que no te está percibiendo, un niño altamente sensible lo más probable es que lo note. claro. Entonces nota que tú no estás 100% dispuesto a escuchar esto. Claro. Y a lo mejor no te va a decir nada, pero va a decir, esto capaz que no sea tan importante para mi mamá o para mi papá, Churra. y entonces ya no cuento nada más. Y ahí cortamos lazos de comunicación, Claro. de composición familiar. Y voy a extrapolarlo también a la experiencia escolar. O sea, creo que yo me estaba riendo porque tengo alergia. Quizás algunas niñas, niños, niñas y niños pueden tener como alergia a un colega. No sé, de repente en esa alta sensibilidad, justo el colega tiene que llamar la atención en un momento de firmeza que nosotras y nosotros como docentes tenemos en situaciones para conducir la formación de una persona de una manera firme y amorosa.
quizás ese niño, esa niña altamente sensible, generó, voy a usar una palabra muy exagerada, tirria, a ese docente o a esa docente, y no cumple con sus tareas, no quiere seguir estudiando. No sé, me estoy imaginando un montón de alternativas a las cuales podemos llegar a impedir una experiencia positiva porque tenemos un estudiante o una estudiante altamente sensible y no comprendió la experiencia de firmeza que hubo que realizar en la sala. O sea, Sí, creo que esa parte también hay que educarla, tanto a los niños, a las niñas, y, como a los adultos, de poder expresar quizás nos falta expresarlo, que van a haber momentos por tu formación en que va a tener que haber firmeza desde el corazón para que sepas tú u otro compañero o compañera que hay cosas que no hay que hacer, porque faltan el respeto, como tú hablabas anteriormente, porque detienen la expresión libre de una persona o porque no le está haciendo bien a su vida. Entonces, que un niño o una niña altamente sensible puede generar como ese rechazo o ese apartarme de alguien. claro, porque puede que eso incluso lo paralice, po. Wow. Entonces después ese profesor, por ejemplo, le pregunta algo y esta persona se sienta como incapaz de responder, de que no le sale la voz, ¿entiendes? Entonces, cuando algo así pasa, es súper importante que el adulto se pregunte por qué puede pasar esto y busque otros momentos, a lo mejor Ya. de encuentro mucho más amoroso en donde no haya, ¿cierto? Esta necesidad como de esta firmeza que aunque sea muy amorosa a un niño altamente sensible, puede chocarle porque Claro, puede parecerle como ¡ah! Mucho. claro. Entonces, que esa persona adulta le pueda explicar o a lo mejor preguntarle, ¿qué pasa? Me gustaría saber si hay algo que yo hice que te pueda haber molestado o que Claro, te pueda haber causado algo eh, que no favorece, digamos, tu tranquilidad claro. en la clase, como la conversación aparte tal vez, y poder ir viendo y poder ir mostrando que si es un adulto cercano, Sí, que a lo mejor en esas circunstancias se mostró como más distante, ¿no? Y con más autoridad, que fue sin intención, porque los adultos en la formación de un niño también nos vamos a equivocar mucho. O sea, yo soy una mamá altamente sensible, pero también a veces me equivoco con mi niña altamente sensible. mm. Y entonces cuando me equivoco, a lo mejor con algo que a ella le pareció mucho, hay que reparar. En Y esa, la en, forma de reparar es buscar cercanía. justamente eso, la forma de reparar en la búsqueda de la cercanía es ser tan honesta y tan honesto de compartir sin ningún problema con un estudiante la verbalización de me equivoqué, disculpa, lo siento. Igual que padres y madres, yo siento que nosotras vivimos una experiencia en un siglo pasado, como yo le digo a mis estudiantes, en donde si el adulto hasta se daba cuenta que se había equivocado, nunca Sí, lo decía. Y yo creo que se comía más sí mismo que, que el mismo niño o niña en ese momento que se daba cuenta, mamá, papá, si te diste cuenta que te equivocaste, ¿por qué no me lo dices? No tiene nada de malo que me lo digas. Yo te voy a seguir amando. ¿Me cachai? Creo que también sí. eso entre nosotras y nosotros los adultos, padres, madres, apoderados, cuando nos demos cuenta que eso sucede, darnos la oportunidad de conversarlo, de sincerarnos. No va a pasar nada malo, todo lo contrario. ¿Cierto, Es Nati? que ahí es mostrar tu mano. Sino por ser mamá o por ser papá o por ser docente, yo no soy un robot, si de verdad puedo cometer errores. Y cuando yo hago eso, puedo ayudar también, también es educar, porque Claro, yo le muestro a ese niño, a esa niña en formación, que uno puede equivocarse y que el error no es tan terrible en la vida. Cuando yo puedo reparar eso que estoy haciendo, cuando no le he hecho daño a nadie como a sabiendas, ¿cierto? claro. Yo puedo reparar. Yo no tengo, nadie es perfecto y no tengo por qué pretender ser perfecto, que es una característica también de la alta sensibilidad, como la tendencia a la perfección, como que uno Ya. siempre quisiera lograr cosas perfectas.
en la vida, en lo humano, en las relaciones, pero también en los proyectos que uno se traza. El otro día yo pensaba, cuán importante para mí hubiese sido que me hubiesen dicho de niña, por ejemplo, ¿sabéis qué? En verdad no importa si no sale perfecto. ¿Sabéis qué? En verdad no importa si te sacaste un 6,5 y no un 7. ¿Tú disfrutaste del hacer este proceso? ¿Tú disfrutaste de esta actividad? Sí, ya, te sacaste un 6,5. Lo más importante es que tú disfrutes del proceso, no que quede perfecto. Y esa sola frase hubiese sido, pero algo que hubiese cambiado tantas cosas, porque finalmente cuando uno no asume que también puede equivocarse, que también puede cometer errores, se frustra mucho y deja de disfrutar todo Claro, momento, porque en la búsqueda de la perfección tú te perdiste disfrutar el proceso que hay detrás de ese producto final. interesante. Qué bueno, Y Nati. llegaste al producto final y como Ujú. nunca nada es tan perfecto, siempre le encontráis un detalle, entonces nunca estáis terminando, ¿Cuándo disfruto en el fondo? ¿Te Mm, fijas? Entonces si aprendiéramos de niño que lo importante es sí, esfuérzate, pon lo mejor de ti y disfruta del proceso. Y el producto final va a ser bueno. Y probablemente muy bueno para ti porque tú has logrado disfrutar de todo esto que estás haciendo. claro. Sí, qué hermoso. Eso tenemos que divulgar más, ¿ah? Tenemos que compartirlo ahí, hacer un montón de posts y enseñarlo Sí, también, enseñarlo. Somos de generaciones, como tú decías, que nos hizo falta ese cómodo sentir de seguridad, de comprensión, de que eres lo mejor, de que puedes sacar eso aquello que te gusta, de que puedes ser válida, válido y valioso, valiosa, en todo momento. No por la nota que tienes, no por la ropa que usas, no por el colegio en que estudias, sino que eres valioso, valiosa por quien ya eres. Y te vamos a sacar todo el provecho posible porque tú también vas a disfrutar de quién eres. Y esa experiencia hay que seguir compartiéndola. Te voy a comentar que sí, tenemos un Isabel, que contaba, dice, fue muy dura en decirme que no debería haber niños en neuro y esa situación le pegó muy fuerte. Y actualmente no ve niños. En ese momento no tenía las herramientas de hoy. Eso lo comenta a partir de su experiencia universitaria. Claro, pueden perfectamente haber docentes universitarios que también, permiso de la palabra, la embarran. Era una persona altamente sensible. Entonces también vamos a tener que llegar a personas que hacen docencia en las universidades para que puedan aprender de esto o lo conozcan, ojalá quieran aprenderlo, porque ahí no lo sí. podemos meter, ¿cierto? Pero conociendo que estas situaciones son vivencias reales, son experiencias y sobre todo somos, eh, era solamente que habría que contarlo para que otras personas más lo conocieran y o se sintieran identificadas Y para eso poder es súper comprender más. importante, Dani, ¿Ya? porque cuando tú te das cuenta que existen más personas como nosotros, Sí, así exactamente. de sensibles, eh, te dejas de sentir como extraño y Sí, solo en el mundo. O sea, sí, es como aquí encontré mi tribu. sí. O como cuando tú ves, ¿no es cierto?, mamás o papás así como súper perdidos con sus niños porque no saben qué pasa, porque el desfile de especialistas es un montón y nadie encuentra Claro. nada de lo que tiene y nadie sabe qué pasa, nadie O que te sabe por qué. enrotulan ahí algo y que no era nada que ver. También, entonces, es súper, y es por eso que yo creo también que me muevo y me dedico a esto, porque cuando yo descubrí esto con mi hija en su minuto, también, pues, o sea, necesité de compañía y cuando encontré esta tribu, ¿no? De decir, oh, nos pasa lo mismo, oh, es esto, oh, sí, yo también tuve estas dificultades, así nos acompañamos. Claro. Y el acompañarse
nos ayuda también a sentirnos mejor, el identificarnos con que hay otros que también sienten de la misma forma, te saca este rótulo como de raro que tú has Claro. tenido también en toda la vida. O de autocuestionamiento. ¿Y por qué siempre lo hice así? ¿Por qué la gente no lo hace así? ¿Por qué yo lo hago así? Claro, claro. Sí, sí, te entiendo también, tú lo sabes. Ya lo sabemos muchas personas paz aquí, personas de alta sensibilidad. Los NAS son los niños y niñas de alta sensibilidad. Claro. Y los adultos, a los niños se les nombra como NAS, niños y niñas altamente sensibles, Altamente y sensibles. a los adultos paz, pero al final es el mismo rasgo, digamos, Claro, que se diferencia como de edad, pero el rasgo es el mismo. Si claro. tú naces paz o naces NAS y te vas a morir NAS, o sea, esto como es un rasgo, dura toda la vida. Entonces la clave es aprender a gestionarlo, autoconociéndose Claro. y bueno, ahora que sabemos y que hay más información, acompañando, primero que todo, aceptando a este niño altamente sensible. Aquí la aceptación juega un papel súper importante. Sí. La compañía, dentro de otras cosas. Ahora yo estoy como sistematizando mi metodología como Qué bueno, de intervención, de qué acompañamiento, bueno, qué como bueno. para llevarlo más aterrizado. Y uno de los principios fundamentales para mí tiene que ver con la aceptación y la compañía Qué bueno. también. El acompañar, el brindar seguridad y el brindar el sentido. Un niño altamente sensible jamás, jamás hará algo que no le haga sentido. Es decir, a un niño altamente sensible, Sí, tú lo mandas a, no sé, sí. cortar un árbol, probablemente, aunque tú le prometas las penas del infierno, si a él no le hace sentido cortar el árbol, él no va a cortar el árbol. Interesante, Si a increíble. él no le hace sentido el que no jugar, por ejemplo, tanto en la tecnología, no va a dejar de hacerlo. Necesito preguntar justamente porque volviste a la tecnología, antes de contestar a Isabel Gómez. ¿Hay una probabilidad que el niño o niña altamente sensible se enfrasque en la tecnología gacha, baja, cabeza y se quede ahí? Me estoy imaginando a todas las niñas y todos los niños que puede gustar, disfrutar de esta tecnología que te une a un mundo virtual. Si le hace sentido, es parte de su experiencia de vida, es parte de su personalidad, es parte de su me siento cómoda, cómodo, seguro, segura y me hace feliz, es parte de esta experiencia. De todas maneras, porque además es una experiencia mucho más cómoda. Hay que pensar que Ya, el lado social es difícil para una persona altamente sensible, requiere ya, más trabajo, digamos. ya, Entonces, claro, es muy cómodo estar en la virtualidad, en donde nadie me ve, en donde me relaciono, pero tampoco tanto, en donde estoy como más protegido detrás de una pantalla. ya. Entonces ahí viene el rol de nosotros los adultos de ofrecer otro tipo de experiencias significativas y Ya, acompañar esas experiencias significativas, ya, porque no basta con decir, no, pues que es que ahí es feliz. Sí, probablemente esté siendo muy feliz ahora, pero está dejando de disfrutar de todas otras experiencias que son sumamente enriquecedoras e importantes para su desarrollo. ya. Qué bueno que me contestaste eso. Mira, Isabel nos pregunta, si un adulto se da cuenta que lo es, altamente sensible, ¿dónde se puede acercar? Ya hay equipos de personas trabajando, haciendo talleres, o tenemos que inventarlos, Natalia. Porque claro, yo te digo, yo pertenezco también a una experiencia colaborativa en donde nos juntamos personas que nos sentimos identificadas, identificadas y identificados, todo el universo, y nos sentimos como esa tribu que dices tú. Quizás, quizás en esta experiencia de paz ya hay esas tribus, hay que crear esas tribus. Cuéntanos tu percepción, tu experiencia. Mira, como en lo presencial, yo no conozco grupos de personas que se junten. Sí conozco, por ejemplo, muchas cuentas de Instagram en donde tú puedes ir y ver
y compartir a través de comentarios, ¿cierto? De la información que se comparte y decir, oye, sí, yo también. Y así en la virtualidad sí he Ujú. visto que se ha generado como esta tribu paz. Ya, Ahora, si es necesario dirigirse a alguna parte, hacer alguna terapia, yo te digo, así como necesario, no es, porque no estás enfermo, ¿ya? claro. Pero así como un acompañamiento, como para ayudarte Una guía. a gestionar esta alta sensibilidad, ¿no es cierto? A este trabajo de autoconocimiento, de ir resignificando Claro, también tus historias de niño, porque probablemente cuando tú te das cuenta que eres paz de adulto, tuviste una infancia no tan fácil, po, claro, porque fuiste incomprendida en muchas ocasiones probablemente. claro. Entonces eso es súper importante de resignificar. Entonces, claro, ahí puedes buscar algún terapeuta que pueda ser como tu Claro. guía, pero lo importante es que encuentres el terapeuta indicado y Mm. lo ideal es que también sea altamente sensible, como para Claramente. que te comprenda, ¿no? Desde la Sí, experiencia, sí, por porque supuesto, sí. o a lo menos que esté informado de esto, porque si Mm. tú llegas a un terapeuta con todo este cuento de la alta sensibilidad y ese terapeuta no está en conocimiento informado Ouch. de que esto existe, probablemente la experiencia de invalidación que vas a recibir ahí va a ser súper poco grata. Claro, claro, Porque hay personas claro. que de verdad creen que esto no existe, que no es Sí, por así, que al supuesto. Y así final con muchas es otras cosas maña que de pasan los en la vida. niños, es sí. Sí, 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 sí. Fantástica esta experiencia. Muchas gracias, Isabel. Isabel, por hacer la pregunta. Muchas gracias a todas las personas que compartieron también sus puntos de vista. Muchas gracias, Natalia, por estar acá. Muchas gracias también al Colegio San Francisco de la Selva de Copiapó, que cree en esto, que sabe que el futuro de nuestras niñas, nuestros niños y de todo el universo infantil es la experiencia en sus emociones, en su desarrollo personal y en su formación valórica y espiritual. Aquella que te forma como persona íntegra y que te apoya a vivir la vida de una manera más pacífica, más feliz y más amorosa. Natalia, ya estamos cerrando. ¿Te gustaría decir algunas últimas palabras? Principalmente me gustaría agradecer a todos los que, bueno, al colegio principalmente por haberme invitado, a ti, Dani, para conversar de estos temas y a toda la gente que nos acompañó también en la conexión y a los que lo van a ver después por querer informarse, Sí, por querer buscar más allá porque ahí en el aprendizaje está un mejor futuro para nuestros niños. Los sí, niños altamente sensibles son altamente potentes, tienen una fuerza como para poder cambiar el mundo increíble y yo creo que nuestra labor como papás, mamás o adultos que conocemos niños altamente sensibles es principalmente destacar esta tremenda fuerza, este tremendo aporte que ellos pueden hacer por sobre estos conceptos, ¿no? Como de la debilidad porque siente mucho, de la mm, debilidad porque llora, de la claro, debilidad por tal o cual cosa. Porque sí, en parte hay ese lado B, como yo te sí, decía anteriormente. claro, Existe y no lo vamos a negar porque hay cosas que les van a costar más probablemente. Pero todo ese lado A es un tremendo aporte para el futuro del mundo. Es lo que necesitamos para que las cosas cambien, para que vivamos una vida mucho más humana, mucho más conectadas con el ser, con nuestra esencia, y son un tremendo aporte en términos como de aprendizaje también para nosotros adultos que venimos de generaciones anteriores claro. y que hay cosas que no habíamos visto. Entonces, rescatar, rescatar eso, rescatar el valor y el poder de la alta sensibilidad. Sí. Nos quedamos con las palabras de Natalia Correa, nuestra psicóloga que en este momento nos acompañó gratamente a enseñarnos sobre niñas y niños altamente sensibles y adultas y adultos también.
invitarles a seguir participando de estas experiencias, a toda nuestra comunidad educativa y a todas las personas que también se quieran unir, a compartir, a vivenciar y a pedir ayuda todas las veces que quieran, que aquí también vamos a estar para apoyarles en lo que necesiten. A Mr. Julián, muchas gracias fue nuestro logo para el día de hoy, fantástico, le quedó precioso. Y Nati, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron y que nos van a acompañar también. Un beso, un abrazo. Eso. Cuídense. Y también a todas las personas, las queremos caleta. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.